Listo, pues ya estamos. ¿Cómo estás, mi querido Alex Oliver? ¿Qué tal a la gente que nos ve en esta noche? Ahorita, si de repente nos oye un poco raro, pues es que andamos aquí improvisando y les mando un fuerte abrazo a toda la gente que raramente nos va a ver en este horario por única vez. Vamos a platicar en la noche, porque por ahí toda la ciudad ha tenido una serie de situaciones con el Internet. No sabemos qué está pasando en Santa Catarina, aquí en Cumbres Saltillo. Ha habido algunos temas con el tema del Internet, así que, pues bueno, les mandamos un fuerte abrazo, y no quisimos dejar de hablar el día de hoy en Coaching You al respecto del tema, que la verdad es que lo consideramos bastante importante, y este tema es el de coaching o facilitador. ¿Qué es lo que tendríamos que platicar al respecto de ese tema? Porque la gente se confunde. Y para eso Sí, tenemos a nuestro coach Alex Oliver, que les presento como cada miércoles. ¿Cómo estás, Alex? muy bien, muy bien, muy bien, todo al 100, mi estimado Alberto. Gracias otra vez por compartir este espacio contigo de la mano. Y pues sí, dándoles a las personas estas pequeñas introducciones para que conozcan más sobre estos temas que aborda nuestra hermosa profesión, que es a la que nos dedicamos tú y yo. Y pues para eso estamos, para darles información muy digerible y sobre todo muy interesante para el día a día de ustedes, sobre todo, muchachos. Un gustazo estar aquí con ustedes. Oye, Alex, se escucha mucho el término hoy en día facilitador, se Ujú, escucha mucho el término de coach. ujú. De alguna manera, un facilitador es un coach que se pone otro nombre para poder Ujú. no sentirse tan quemado como de repente se ha quedado quemado el nombre el término de El coach. de coach, sí. Fíjate que sí es muy, muy interesante porque hemos visto que muchas personas que se dedican a esto del coaching a veces empiezan a discernir entre ponerse como coaches o ponerse como facilitadores o a veces hasta entrenadores. ¿Por qué? O algunos consultores. Esto se debe a que el término está tan quemado por la misma profesión que se ha estado, llamámosle, elevando y sobre todo también porque la gente entiende que el término coach, el término coachar, es solamente una simple interacción de instruir, cuando realmente pues es todo lo opuesto. Nosotros no nos dedicamos a facilitar, a entrenar o ni siquiera a mentorear, como a veces en otros momentos. En nosotros como especialistas lo hemos llevado a cabo, pero realmente la profesión no es nada de eso que mencioné, que muchos se dedican a ponerse así especialmente. ¿Por qué? Yo creo que sí coincido contigo, mi estimado Alberto, porque las personas ya sienten que si se ponen como tal coaches, pues ya se van a sentir del montón. Pero al final de cuentas es lo mismo, pero como tal hay mucha diferencia y mucha distancia entre lo que es un facilitador y un coach. Todo lo contrario, mi estimado Alberto. Por ejemplo, si nos vamos hacia las definiciones, ¿quién pudiera, desde tu punto de vista, que pudiésemos considerar la labor que le aplique mejor el tema de facilitador? Es que de veras que es confuso. O sea, a ver, si le dices a un joven universitario, si le comentas a un adulto mayor que viene Ujú, de otra, por ejemplo, yo te hablo por mí, porque, pues bueno, tú podrías ser mi hijo, y en mis tiempos había maestros, ajá, había entrenadores. ujú, El concepto del coach ya viene de las películas de fútbol americano de los años 80, de los ajá, años sí, 90, pero el término de coach empezó a aplicarse para personas que están entrenando a alguien a ujú, partir del 2000 y pico, ¿eh? O sea, no tiene mucho tiempo que se está utilizando este término en México o en ujú, Latinoamérica. Entonces, nos formamos con una idea un poquito más simple al respecto de la terminología. ujú, Realmente cuesta mucho trabajo, es difícil entender hoy qué hace cada uno. Entonces, ujú. pero acotando solamente en esta ocasión, ya iremos hablando más adelante. Incluso me gustaría que invitásemos a personas que se publican como facilitadores, como coaches. Se va a poner bueno eso, imagínate eso, Sí, en el cual empecemos a cuestionar nosotros como coaches, o como coaches, coaches, ¿no? No, o sea, ajá, de la profesión. Ujú, en nuestra sí, sí. profesión. ¿Cuándo es que alguien es un facilitador? ¿Cuándo alguien es que es en las diversas características que existen? No quiero convencer a nadie, pero es importante acotarlo. Pero
Hoy, hablando específicamente de un facilitador, por ejemplo, he estado el martes que estuvimos en la entrevista de Claudia Castillo, Ajá. Quédate contigo, se Ujú. presentó Christopher Olavarrieta como un facilitador de su Ok. técnica. Y Ujú. está bien, dice, yo no soy esto, yo no soy aquello, yo soy un facilitador, ¿sí? Ujú. Entonces, eso me sonó bastante interesante, porque no se está diciendo el psicólogo, no se está diciendo esto, no se está diciendo lo otro, sino se dice facilitador. ¿Cómo ves tú eso? ¿Quién sí es un facilitador? ¿O cualquiera puede ser un facilitador? Interesantísimo eso que digas, mi estimado Alberto. Mira, no cualquiera puede ser facilitador, pero sí cualquiera puede, de lo que conoce, de lo que sabe, de lo que domina, empezar un proceso de facilitación. Entonces, yo lo que te podría decir es que para que las personas se ubiquen y puedan estar más centradas en estos términos, que es muy importante, como dices tú, mi querido amigo, el poder entender lo que entre cada rama profesional se va a impartir. Facilitador es aquella persona que ya tiene un contexto meramente aprendido, dominado, en conocimiento sobre alguna área en específico por la cual esta persona puede trabajar de la mano con otra para que se pueda enfatizar un respaldo de conocimiento de la mano del profesional o del que conoce esta área, como facilitador de una persona que está en proceso o que apenas se va a adentrar en estos temas, que el facilitador ya los conoce, ya tiene alguna idea centralizada de esto. Y obviamente, pues es muy importante que lo entendamos porque no todas las personas a veces se dedican a hacer procesos de coaching y realmente están haciendo procesos, perdón, se ponen como que están haciendo procesos de coaching, pero están realmente facilitando. O como luego a veces tú me lo haces, en sugerencias como tal, porque a mí también me encanta mucho el mentoring. Luego a veces las personas se dedican a dar mentoring, pero no están haciendo ninguna rúbrica de las características metodológicas del coaching. Entonces, eh, como tal es muy importante que podamos establecer eso. La persona tiene que estar recibiendo una facilitación de alguien que tiene una profesión ya o conocimiento previo a algún área en específico y se puede ver abordado de eso para entendernos en ese lado. Pero sí es, así es, mi estimado. Muy bien. Oye, esto me pone a pensar que de repente esto se vuelve una guerra y se vuelve una guerra en el buen sentido, por supuesto, llamémosle eso, una batalla, una competencia que tristemente tiene que verse como tal. Finalmente, em, ¿cómo definir a un facilitador? Lo mencionaste y dices, alguien que tiene experiencia, que tiene el conocimiento, la sabiduría para poder ofrecer un servicio cobrado, ¿sí? Porque finalmente cobran los facilitadores. Eh, Ujú, es correcto. Siento que hoy en día, o por lo menos mi percepción es, dímelo tú, ya cualquiera puede enseñar cualquier cosa, ¿no? O sea, el Sí, tema es cómo te das cuenta tú que alguien te va a servir. O sea, un certificado, lo platicábamos, me parece que la ocasión anterior, siempre lo platico mucho porque eso me hace mucho ruido. Y en tu onda fresca, en tú lo que estás viendo, con tanta gente en la que estás involucrado en lo que haces, me llama la atención que todavía sale otro término que me suena muy parecido al de facilitador, que se llama activador, ¿no? activador, fíjate, ese está buenísimo también. También lo platicaremos, ¿sí? Entonces, Ujú, ¿cómo? A ver, ¿a quién contrato, no? ¿A un activador? aquí en ¿A un contrato. facilitador? ¿A un coach? ¿A un Ujú. entrenador? ¿A un mentor? ¿A quién puedo? O sea, por eso la gente yo creo que de repente no nos contrata, porque no sabe a quién contratar, güey. O sea, dices, y luego vas con la familia y resulta que el de la familia no salió tan bueno, pero como es de la familia, a lo mejor te va a cobrar más barato. Y bueno, yo a ver, me pongo en los zapatos como usuario, o yo me pongo como usuario y digo, puta, ¿a quién contrato? ¿No? Por ejemplo, ahora que tuve la Ujú. oportunidad de platicar con Priscila Medina el Ajá. lunes, me dejó gratamente impresionado y por supuesto que la contrato. O sea, Mm, tiene bases, tiene soporte. Yo creo que la gente tiene que darse el tiempo para poder conocer el perfil de cada uno de los profesionales que va a contratar. Pero en el ujú. caso, regresando al tema del facilitador, mi querido Alex, eh,
yo creo que sí es todo un tema, ¿no? Y déjame ver los comentarios que tenemos aquí. Quiero saludar a la gente que está conectada, Claudia Castillo, Jacinto Ramírez, un abrazo al buen Jacinto. Saluditos, gente, un abrazo. Lo entrevistamos la semana pasada precisamente en Coaching You para estudiantes universitarios. Héctor Espino, que ya no es estudiante universitario. Alan Calderón, un fuerte abrazo, el buen Alan Calderón, y tiene rato que no lo vemos. Melisa Velázquez también, querida Melisa, le mandamos un fuerte abrazo. Hasta Juárez, qué bárbara. Pero Juárez, Nuevo León, no Juárez, Chihuahua. Ándale. No, imagínate, no, mejor que esté aquí. Bueno, ya no sabemos cuál es más peligroso, ¿verdad? Pero bueno. Eric Alvarado, un fuerte abrazo. Ayer su programa estuvo bastante bueno también. Luis Salas, mi querido amigo Luis Salas, un fuerte abrazo. Jesús Carrión, hasta Córdoba, Veracruz, le mandamos un fuerte abrazo. Y Claudia Castillo dice, lo que he escuchado es facilitador, terapeuta, consultor, coach, sanador, mentor. Fíjate, lo más cotidiano. Está cañón así, ¿no? O sea, ¿cómo saberle? ¿Cómo saberle? La verdad es que sí la tiene difícil la gente para poder decidir a quién, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que antes, por ejemplo, si querías, por ejemplo, tener un bebé, ¿no? Te contratabas a la partera o al partero, que todavía se usa. Y saludos, Charito, Charito hasta Córdoba también, le mandamos un saludo. No sé si ya estés en Córdoba, ella está en Córdoba o en Alto Lucero. Decía mi amigo Fito que su hermano, que en paz descanse, donde las estrellas se ven aquí, decía, ¿no? Cuando estaba bien Hernández, ¿no? Alto Lucero es la tierra de Paquita, la del barrio, ¿no? Bueno, ya después de breviario cultural. Pero bueno, te decía, la tiene muy difícil la gente para poder decidir hacia dónde contratar a alguien. Entonces yo creo que aquí es precisamente la apertura de la diversidad, incluso de las profesiones o de las actividades, lo que nos ayudan estos espacios como los que tenemos aquí en Coaching TV para poder aclararlo. Porque nadie te dice las diferencias, mi querido Alex, ¿verdad? Nadie te lo platica. No. Yo no veo o veo muy poco contenido al respecto. Por ejemplo, Silvia Corso, que es una periodista, abogada de profesión, periodista de oficio. Fíjate lo que son las cosas. Ella en Colombia es como Adela Micha. Aquí, bueno, Adela Micha ya es un poco más veterana, pero ella tiene, Silvia Corso tiene 40 y tantos. Una mujer muy preparada, una mujer que da gusto escuchar y da gusto ver también porque es muy guapa. Y de repente decide dejar el periodismo y se vuelve facilitadora del libro de milagros. Mira, ahí tú dices, ¿qué onda, no? Entonces, ¿qué pasó aquí? El asunto es, y cuando dices tú, puta, facilitador y libro de milagros, pues qué rollo. Y cobra. Entonces, y cobra bien. Y muy bien. El asunto es, ¿de qué se trata el asunto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué onda con las licenciaturas? ¿Sí? ¿Qué onda con las maestrías? ¿Sí? ¿No que tener una maestría vales más? Entonces, yo conozco facilitadores que ganan un muy buen dinero. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿qué es en tu caso, por ejemplo, que eres una persona muy joven, que no tienes una licenciatura, que te empezaste a formar desde muy chavito con el tema del coaching y hoy eres un chavo que desarrolla coaching a un muy buen nivel? Entonces, ¿qué le vamos a decir a los chavos? ¿O qué le podemos decir a los chavos? ¿O dónde está el miedo? ¿O qué le decimos a los papás al respecto de todo este asunto, ¿no? Entonces, lo dijiste muy bien. Creo que el facilitador es el que tiene un expertise que lo puede aprovechar. Pero un joven, por ejemplo, a ti te ha llevado años, los años que quizá debiste haber dedicado para la universidad para todos, los has dedicado para una labor en la cual te has vuelto experto. Entonces, ¿cómo le dices a un papá que un hijo se puede volver experto o que se puede convertir en un facilitador? Fíjate que es muy importante esto y de hecho hoy me salió en el Facebook que precisamente hace 4 años estaba presentando mi examen a la facultad, ¿cómo ves? Entonces, ahí lo compartí. Ahí ibas con tu mochila repleta de ilusiones, ¿no? Sí, y todos, ¿no? Y varios, pero ya después pasó lo que tenía que pasar, me di cuenta que de una u otra manera los tiempos están cambiando y definitivamente, mira, yo lo que te podría decir a tu pregunta, me gustaría contestarla de 2 maneras. La primera, las personas, en este caso el talento joven y también talento adulto, claro que sí, pero sobre todo el talento joven,
se está dando cuenta que tiene ya la facilidad de descubrir sus áreas de ventaja, sus áreas de habilidades, sus habilidades sociales, sus habilidades manuales, sus habilidades creativas. Se dan cuenta tal vez no a un nivel muy introspectivo como lo podemos encontrar en una sesión de coaching, pero se dan cuenta de manera superficial porque otras personas le dicen, oye, es que eres muy bueno en esto, oye, es que a ti se te da bien esto, y de ahí la gente a veces se apalanca de hacer modelos de negocio o se empiezan a dedicar como facilitadores no formales, pero a veces sí como hobby o a veces como fuente de ingreso extra o adicional a lo que sea que quieran hacer, o algunos sí se van a las grandes ligas y dicen, ¿sabes qué? Si a mí se me da esto muy fácil, muy sencillo, pues lo puedo empezar a trabajar con otras personas. Entonces, la clave aquí es que muchas personas, en base a que mucho talento está saliendo y no de la escuela precisamente, Ujú. ya están optando sobre todo en que si yo puedo ser el que me lleve a lo que yo busco, que es lo que vende la escuela, la educación, como apalancamiento para que pases este proceso, me lo puedo saltar y yo mismo puedo hacerlo de una manera en algo que a mí se me facilita, generando estos procesos de o aprendo más sobre el tema y me sigo puliendo, o bien si algo ya lo domino y se me sale natural, busco la manera nada más de compartirlo con las otras personas a manera de que puede ser alguna tipo, hasta como consejos, hasta como tips o como algo, pero usan de lo que ya saben ellos, que han aprendido o que tienen como talento nato y lo comparten, pero sobre todo también porque ven que muchas personas hoy en día, tendencias influencers, personas que ya están posicionadas en redes sociales, que te darás cuenta, yo me he dado mucho cuenta que muchos influencers no tienen títulos académicos. Hace poquito me di cuenta también de una que se dedica a trabajar procesos de cambio físico, que es muy conocida aquí en Monterrey, se llama Marce Fit, y esta chica comentó ahí que no tiene tampoco título académico, no terminó la carrera y le va muy bien y tiene su carro deportivo y todo. O sea, las mismas personas que están siendo testigos de que tienen un talento o algo que lo puedan usar como apalancamiento para facilitar a otros, lo usan y de ahí se genera un aspecto lucrativo. Entonces es muy importante, pero fíjate, agregando a lo demás, lo de los papás, es un tema ya también muy arraigado que va a ser, híjole, muy cabrón y con esa palabra muy, muy tal cual, porque son cosas que los papás y los abuelos o que la gente ya mayor, que son los que están a cargo de los hijos, no vivieron, no entendieron, porque se les estuvo educando de una manera tradicionalmente industrial. Ve, consíguete tu chamba, saca tu dinero, saca tu casa, endeúdate tal vez con X o Y entidades, termina de pagar tu casita y o cosas muy obsoletas que ya al día de hoy ya no funcionan y que cuando ellos ven que su hijo o que otras personas del ámbito juvenil o de otro tipo están actuando contracorriente, ellos se ven, híjole, pues están mal ellos, yo soy el que está bien, porque yo lo viví. Ya son cuestiones ya muy arraigadas de juicios y que ellos puedan estar generándose de sus creencias y de sus maneras de vivir, mi estimado Alberto. Entonces, yo creo que ahí ya dependería del chavo de discernir, o sea, decir, ¿sabes qué? Es mi vida, no, ni siquiera es la de mis papás, claro. Sí, y es que de repente, fíjate que a los papás se les hace muy fácil decir, es que yo así lo hice y así lo tienes que hacer. Esa es la manera en la que tienes que llevar a cabo porque está comprobado, yo te lo puedo comprobar. Y no necesariamente tiene que ser así. Realmente se viven realidades diferentes, se viven entornos diferentes. Y lo que sí es cierto es que antes sí podías hacer toda una vida, hacer lo mismo. Mi papá trabajó casi 30 años para una sola empresa prácticamente toda su vida y su estilo de vida fue así. Entonces, pero hoy ya no tenemos esa misma forma y tenemos que estar ante tanta, reitero, diversidad profesional, pues hoy te das cuenta que hay gente que estudia una profesión y termina haciendo otra cosa con el paso del tiempo, ¿no? De hecho, yo publiqué, a mí no me felicitan por ser contador público, ni lo ejerzo, ¿no? Entonces, bueno, déjame actualizo los mensajes porque ya casi nos vamos. Esta fue una sesión, como siempre, muy dinámica, lo que es Coaching You.
Mireya González, saludos, buenas noches. Saludos, Mireya, fan destacado de este espacio. Nancy Sánchez Rodríguez, un abrazo a Nancy hasta Córdoba, Veracruz. Maestra de profesión también. Y pues creo que anda ya haciendo también otras cosas porque estaba viendo su feed hace un tiempo y creo que ya también anda haciendo algo, temas holísticos o algo así, no sé, pero ya esperamos un día de estos saludarla, platicar y vemos a ver qué tanto está haciendo por allá. José Lázaro, que ahorita ya vamos a empezar con su programa en un ratito más de masonería. Claudia Castillo dice, tampoco he terminado la licenciatura, he trabajado en lo relacionado pero he trabajado en lo relacionado a la carrera. Así es, yo creo que hoy es un tiempo en el que nada está escrito y lo poco que está escrito dura muy poco, ¿no? Sí. Creo que con eso nos vamos, con esta conclusión nos vamos, ¿no, mi querido Alex? Hoy, lo poco escrito dura muy poco y ahí es donde yo entro con mi tema, con el sistema educativo. Porque hoy ya no puedes enseñar, me decía el director de Axtel hace unos 3 años, cuando le presentamos una propuesta para capacitar a sus usuarios de SAP, me dice, ¿sabes qué? Dice, a mí me cuesta mucho trabajo contratar a los chavos recién egresados de la carrera, o a los chavos que están estudiando, porque, bueno, más bien dice, a mí me cuesta mucho trabajo agarrar recién egresados y prefiero agarrarlos recién ingresados, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, a la par que van entendiendo lo que yo hago, ¿sí? Ven esa necesidad y van y la buscan en la universidad. El problema es que no la encuentran en la universidad. Dice, porque en ese tiempo me decía, nosotros usamos routers inalámbricos, ¿sí? Y ellos todavía no saben, saliendo de la carrera, que existen los routers inalámbricos. Apenas entienden que hay routers alámbricos. Entonces, la brecha que existe entre lo que hoy estás aprendiendo en la universidad y lo que está sucediendo afuera es abismal, güey. Abismal, abismal. Entonces, eso es algo que los facilitadores, que los coaches, que los entrenadores, que lo que quieras de los términos que hemos venido hablando, los tenemos frescos. Pero yo creo que la diferencia es que la experiencia de nosotros está basada en trabajo. Y es ahí donde ahí se tiene que estar conscientes los muchachos, los jóvenes, que deciden agarrar este rollo y tú eres un testigo y un ejemplo de esto. No se trata nada más de que, voy a ser coach de fotografía, ¿no? Y me voy a brincar a Eddie Leal, como ayer que Eddie, que nos estuvo hablando de fotografía. Ahora voy a ser coach de fotografía, voy a ser entrenador de fotografía y le voy a enseñar a la gente a sacar fotos porque me salen muy chingonas en el iPhone. O sea, no, tiene que haber un proceso, que es la parte que la gente no le gusta hacer, no le gusta barrer pelos, ¿no? O sea, hay que aprender a barrer pelos, hay que aprender a cobrar, hay que aprender a vestirse, hay que aprender a arreglarse, hay que aprender a hacerlo todo, verse bien y ahora sí, punto estética, ¿no? Definitivamente. ¿No? Nos vamos, mi querido Alex, tu conclusión. No, pues definitivamente, ¿qué les podemos decir? Gente, muchachos, sobre todo los jóvenes, al final de cuentas, ¿qué es lo que los va a permitir ser contratados y sobre todo ser exitosos en su área donde ustedes vayan a dominar? Una preparación sólida, no nada más una preparación superficial, una congruencia sólida también, no una congruencia superficial. Y sobre todo también una autenticidad sólida, no una copia de lo que es otra persona. O sea, simplemente eso es lo que yo les podría decir. Entonces aquí el papel ya no determina, gente. El papel ya no determina lo que tú hagas, lo que tú hayas aprendido, lo que tú domines, obviamente con preparación siempre. Pero pues desgraciadamente la institución educativa de las universidades se nos viene abajo, desgraciadamente, pero pues era su tiempo ya. Se están derrumbando a pedazos las instituciones universitarias, pero no lo quieren aceptar. ¿Sí? Definitivo. Acaban de decir, sacaron noticia hoy o ayer, no me acuerdo, en el cual estaba viendo que los exámenes de admisión van a ser vía electrónica. Qué caray, no, pues sí, ya. O sea, sí se puede, ¿verdad, señores? Sí se puede. Pero hace unos meses decían que no se puede. Mira. Siempre se ha podido, pero bueno, ahí está ya están buscando de qué manera sobrevivirle. El sistema educativo tiene sus días contados. Definitivamente. La nueva formación, los maestros tienen que pasar a ser mentores y no
esqueletos ahí sentados haciendo que los chavos repitan lo que dice un libro. Entonces, Definitivo. y muchos chavos se van a convertir definitivamente en facilitadores, en coaches, en muchas cosas que hace 20 años ni siquiera estaban imaginados, y qué decir hace 40. Así que bueno, gracias, De Alex. acuerdísimo. La verdad es que la pasé increíble contigo, como siempre. Siempre es bastante provechoso platicar con alguien como tú. Espero que la próxima semana tengamos un invitado para que platiquemos de lo que es ser un facilitador. Espero que no se nos enojen porque luego les hacemos preguntas rudas, pero pues tiene que traer una buena coraza para que platiquemos a gusto, ¿no? Y tengamos, ¿qué te parece si invitamos a un coach de vida que también me caen y a un facilitador de alguna especialidad y hagamos aquí una charla de 40 minutos agradable, ¿te parece? Excelente, perfectísimo, amigo mío. Así lo hacemos. Listo, nos vemos la próxima semana, los dejo y ahorita en un minutito más nos vemos con Lázaro para hablar de masonería, que por qué son discretos, que por qué son secretos. Vamos a hablar qué onda con esos pelados. Y pues gracias Alex Oliver y gracias a la gente que se quedó con nosotros en este espacio de Coaching You, en el cual hablamos del por qué debes de saber qué hacen los coaches y no te confundas, porque también los facilitadores hacen lo suyo, pero no son coaches. ¿Sale? Nos vemos, Alex. Gracias. Cuídense. Hasta luego, hermanito.